Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y en el video del día de hoy lo importante, lo que vamos a ver es el limado perfecto de las uñas en Acrygel. Igualmente este tipo de limado lo pueden aplicar también para las uñas de gel y para las uñas de acrílico. La cuestión es darle una estructura perfecta a las uñas con punta estileto, que es la que voy a hacer en este video. Después, si les interesa este tema, más adelante podemos hacer también con punta cuadrada, con punta coffin, bailarina, con punta redondeada, punta almendra. Cada una tiene cosas muy parecidas en cuanto al limado, pero hay algún que otro detalle que va a hacer que varíe y que nos quede esta estructura de manera perfecta. Entonces, para esta uña la voy a hacer con molde. Vamos a hacer los mismos pasos que en las clases anteriores. Voy a crear la plataforma con gel de construcción. La voy a hacer bien larga. Fíjense que cerré el molde en un número 5 y lo voy a hacer más o menos hasta ahí. Fíjense que la plataforma la hacemos desde casi el borde libre, o sea, la unión entre la uña natural y la extensión que queremos hacer. No hace falta poner el gel de construcción más arriba en la uña, porque ahí tenemos la base, o sea, la base coat para semipermanente. Que en este video, bueno, lo adelanté esa parte, ya la tengo puesta, porque bueno, eso es un paso que en todos los videos es igual. Si todavía no viste las clases anteriores, te recomiendo que empieces por la 1, después vayas a la 2 y luego vengas a esta que es la 3, donde vamos a hablar más específicamente del tema del limado, porque seguramente adelante algunas partes, hay partes que son todas iguales, como la que te comentaba recién sobre la base coat, hacer la plataforma, poner las perlas de el poligel o Acrygel. En este caso estoy usando el tono white, o sea blanco de QVD. Muchas veces me preguntan, de hecho tengo un video de reseña sobre estos poligel que también te lo voy a dejar acá arriba. Y muchas veces me preguntan qué tal son, porque son económicos y demás. Y desde mi punto de vista, habiendo probado otras marcas, lo que pasa con esta marca es que no es tan rígido, ¿sí? El producto no es súper duro como otros, y a mí en lo personal me gusta más este tipo de material. Me gusta que sea más flexible, más moldeable, antes que los que son más rígidos. Pero eso ya va en gustos y vos vas a elegir el producto que te guste a vos. Antes de empezar a moldear la perla de Acrygel, lo que hago es sacarle las burbujas al pincel, a las cerdas del pincel, porque siempre tiene burbujas de aire. Entonces voy aplastando contra el fondo del frasquito. En el video anterior me preguntaron también qué líquido usaba. Existe una solución para poligel o Acrygel, ¿sí? Pero también pueden usar alcohol. En el video yo estoy usando alcohol, pero obviamente si tienen la posibilidad de acceder a la solución es mucho mejor, porque es un producto especial para eso. Pero si no la tienen, también lo pueden hacer tranquilamente con alcohol, como estoy haciendo yo en el video y en los anteriores. Hasta ahora siempre he usado alcohol. La forma de ir moldeando la perla es siempre la misma, con el pincel bien húmedo. Primero le pongo un poquito de líquido a la perla de poligel para que se pueda maniobrar y no se me pegotee el producto en el pincel. Y básicamente hago siempre lo mismo, aplasto y acomodo, y así le voy dando la forma que quiero a la uña. Obviamente la plataforma que hicimos antes nos sirve de guía para ir formando la punta y que no pongamos producto en exceso, porque no tiene ningún sentido que si voy a hacer una punta de estileto, o sea, en punta como están viendo en el video, ponga producto en toda la extensión y después lime, o sea, sería innecesario. Entonces esa plataforma, además de servirnos de resistencia y de unión entre el poligel y nuestra uña natural, nos sirve para guiarnos en la estructura que necesitamos armar. Si necesito acomodar en algún lado o veo que se me pegotea el producto en el pincel, simplemente lo que hago es humedecer bien el pincel, humedezco esa zona. Y algo que hay que tener en cuenta es que no nos queden burbujas. Te puede pasar que a medida que lo vas moldeando te quedan burbujas en el producto. Si te quedan burbujas, las aplastás con la parte finita del pincel, es decir, lo pones como de costado, no acostando la cerda, sino de costado del pincel.
reventás la burbuja y acomodás, porque total, este producto hasta que no lo lleves a la cabina o a la lámpara, no se va a polimerizar, no se va a curar, no se va a secar, como sea que lo llames. Si nos quedan burbujas y luego arriba ponemos otra capa de producto, esta uña no va a tener resistencia y ante un golpe se puede partir exactamente en el lugar donde le dejamos la burbuja. Acá ya no estamos hablando de que entre humedad y hongos y demás y se forme hongo, porque acá no estamos en contacto directo con la uña natural, ¿sí? Lo único que puede pasar es que no sea resistente la uña. Ahora, si estuviéramos haciendo una aplicación sobre la uña natural, entonces sí hay que tener, pero muchísimo más cuidado de que no haya burbujas, porque ahí sí se puede desprender y ahí sí se puede ingresar humedad, formarse un hongo y demás. Acá no ese es el asunto, sino más bien que no se parta ante cualquier golpecito que uno puede tener con las manos. Para poner el producto y sellar el área de cutícula, si vieron los videos anteriores, se acuerdan que les expliqué cómo colocar el pincel, de qué forma ir moldeando el poligel para que nos quede esa forma de peralte que necesitamos en esa zona y cómo hacer un perfecto sellado de cutícula para evitar desprendimientos. Además, porque si nos queda un bodoque de producto, también les expliqué en el video anterior que si limamos con mucha intensidad, con mucha fuerza o durante mucho tiempo en ese área, es probable que termine desprendiéndose. Si querés ver los motivos, te invito a que veas el video anterior. Entre capa y capa lo voy llevando a curar a cabina, por supuesto. Y nunca saco ni de la base, ni del gel de construcción, ni del acrigel la capa de inhibición, o sea, la capa esa pegajosa. Hay millones de comentarios en todos los videos preguntando lo mismo y siempre digo lo mismo. Nunca le saquen la capa de inhibición, excepto que vayan a limar. Si ustedes van a limar, entonces sí la tienen que sacar porque queda un pegoteo asqueroso y no se puede limar, ¿sí? Pero solamente cuando van a limar es que van a sacar esa capa pegajosa. Después, ni para el semipermanente ni para ninguna aplicación esculpida se saca la capa de inhibición, porque eso ayuda a que se agarren todos los productos que vamos poniendo encima capa a capa. Bueno, ahora sí, retiré el molde y les muestro con la curvatura que quedó y que por supuesto tenemos que empezar a limar. Ahora sí, vamos a lo importante de este video. En general, lo primero que hago es chequear los faldones y enderezarlos. La punta estileto y la punta almendra también, el faldón suele tender desde punto cero hacia punta, ligeramente inclinado hacia arriba. Es decir, del punto cero a la punta va un poquito orientado hacia arriba. No mucho, no es una cosa impresionantemente alta, pero ¿qué pasa? Si yo dejo la punta de la uña hacia abajo o muy recta, tiende a tomar esa forma de uña perico que llaman a veces y no está bueno, esas uñas tipo garras, y no es la idea, no es la estructura correcta de un estileto. Ahora, si vos querés hacer unas uñas tipo garra, entonces no le des bola a esto, pero para hacerla correctamente tiene que tender un poquito hacia arriba. Luego de eso lo que hago es empezar a enderezar los laterales. Y para eso tengo en cuenta esta forma en V, en pico, que tiene justamente la uña estileto. Entonces, de nuevo, desde el punto cero hacia la punta, empiezo a limar los laterales. Y lo que hago es un limado sumamente recto, o sea, para lograr esta forma de semitubo que tiene por arriba la uña, primero hago este limado súper recto, o sea, pongo la lima, obviamente, como en diagonal, de punto cero a punta, pero recto, ¿sí? Limo. Y ahí les voy a marcar con un marcador indeleble, que no se preocupen, no estoy ensuciando la uña, esto sale con una gasita con alcohol, pero igualmente la idea es limar esto, así que va a terminar desapareciendo. De hecho, les recomiendo que ustedes para practicar hagan esto mismo de marcar con un marcador o con algo que tengan a mano que puedan marcarlo estas rayitas, porque así se van a ir dando cuenta de si limaron por esa zona o no, al menos cuando estén aprendiendo y cuando estén practicando. Entonces ahora, una vez que tengo bien definidos los laterales,
lo que voy a hacer es limar en zigzag, o sea, yendo y viniendo, por esa zona donde coloqué esas rayitas, ¿sí? Y esto que va a hacer que me quede súper marcada esa parte, pero no se preocupen porque después esto va a quedar con forma de semitubo, ¿sí? Otra cuestión es la de la superficie de la uña. Esta también la vamos a limar súper en recto, pero lo vamos a tener en cuenta desde donde termina el peralte hacia la punta. Y en las uñas de estileto, la punta tiende hacia abajo también, ligeramente hacia abajo. Entonces, desde este área que les estoy mostrando, hacia la punta, lo vamos a ir ligeramente hacia abajo. Para esto vamos a apoyar la lima, la vamos a acostar sobre la superficie de la uña y vamos a pasarla en forma vertical, ida y vuelta, o sea en zigzag también. Una vez que tengo esos sectores súper bien marcados, me va a quedar obviamente como bien recto, o sea los laterales marcados y la superficie marcada. Pero ¿qué pasa? Me queda como esa raya. Para unificar esa raya con el lado más suave de la lima, voy a empezar a hacer este movimiento en zigzag, pero tratando de formar este semitubo, o sea, en forma como circular. Pero ¿qué pasa? Si yo no hago este limado que hice anteriormente, no me aseguro que me quede perfecto. Y ahora sí nos falta el área del peralte y de la cutícula. Para el área de cutícula tenemos que hacer el sellado, y lo que voy a hacer es, de la misma forma que incliné el pincel para sellar, o sea, levantando la cola del pincel, voy a hacer lo mismo con la lima. Levanto un poco la cola de la lima. Y para sellar el área de cutícula y el área de peralte, esta vez no voy a hacer zigzag, sino que de punta a punta lo voy a pasar en una misma dirección. La voy a pasar siempre en la misma dirección. No importa si empezás en el lado izquierdo o en el lado derecho, lo importante es que de punta a punta vaya siempre con la misma orientación. Y para sellar el área de peralte, hago lo mismo que cuando estaba aplicando el producto. En el de cutícula levanto por completo, a 45 grados la cola del pincel. Y para el peralte lo acuesto un poquito, pero no tanto como de peralte a punta, ¿se entiende? Entonces, en el área de cutícula levanto la cola. Para el peralte lo acuesto un poquito. Ese poquito que lo acuesto es el que me va a dar esa forma de la estructura que tiene que tener de cutícula a punta. Y lo mismo, para sellar esta parte, todo en la misma orientación. Ahora sí, para unificar los limados, simplemente vamos a pasar el lado más suave de la lima en este caso, y vamos limando, siempre con la inclinación de formar este semitubo. Una vez que termino con eso, voy a pasar a la lima buffer o spongy o bloque pulidor, como la conozcan, para quitar las rayaduras del limado. Eso sí, simplemente lo que vamos a hacer es poner un top coat y ya está. Yo lo hago en el video para mostrárselos, pero la voy a terminar esmaltando. Si la voy a esmaltar de un color opaco que no se va a notar, es mejor no pasar la buffer, no pulir la uña y dejarla con las rugosidades, siempre y cuando no se vaya a ver, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner las 2 capitas de esmalte semipermanente, lo llevo a curar a cabina y finalmente agarré mi caja de efectos y polvitos, pigmentos y demás, y en la punta de la uña le apliqué este efecto holográfico o unicornio, se llama de diferentes maneras, como para darle un diseño a la uña. Y así es como quedó finalmente, se los muestro acá. Ven que tiene buena curvatura, que el faldón termina hacia arriba y que la uña no tiene un excesivo peralte, está bien sellada el área de cutícula y esta uña no va a tener desprendimientos ni nada de eso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!